Siguiente capítulo, Luis, caso David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, el hermanísimo, donde también está Justicia Europa personada. Y fíjate, Luis, que de los casos que afectan al gobierno, a Pedro Sánchez, su familia, amigos, entorno, etcétera, quizá este es un poco el más desconocido o el que queda un poco ahí de la mano, ¿no? Porque hay presuntas irregularidades fiscales, le crearon un puesto de trabajo ad hoc en la Diputación Provincial de Badajoz. Explícanos un poco, Luis, para que todos los que quieran empaparse del caso de David Sánchez, pues con unas cuantas claves les quede claro exactamente qué es lo que está investigando la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Viedma, en este caso de David Sánchez, del hermanísimo del presidente del gobierno. Esto es bastante sencillo, ¿no? Todo en supuesto y presunto. A ti se te crea un puesto que no tienes por parte de un político o de una autoridad para que puedas estar cobrando un sueldo público y ese sueldo tú no puedes cobrarlo fuera de España, pero lo cobras. Ya está. Es así. Tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué delitos hay aquí? Pues muchos. Puede haber prevaricación por parte del funcionario que lo dictó, puede haber cohecho si se ha recibido algo, puede haber malversación, porque al final es el fondo público lo que se está distribuyendo a una persona al cual no tenía los requisitos. No sé, son cosas tan elementales que dicen, no, el caso del hermano del presidente, eso es un bulo. Bueno, entonces la jueza de Badajoz es una bulera. La audiencia provincial de Badajoz es una bulera. Es que es de coña. Pero en la realidad es que hay un puesto donde no había, parece ser, unos requisitos, donde se concede ese puesto o se crea, y donde además esa persona, con ese puesto que había sido creado para esa persona, declara presuntamente algo que no puede hacerlo desde fuera. Y para rematar, la agencia tributaria, que si dejas de pagar un céntimo te va a perseguir hasta en la Antártida, te presenta un informe donde no se firma. Y te dicen que eso ha sido culpa del juzgado. Pues ese es el planteamiento del caso de David Sánchez. ¿Dónde puede llegar? Pues yo creo que puede avanzar muchísimo ese caso, porque si quitas a David Sánchez y quitas a la Diputación en el sentido de los intereses que pudiera haber y tal, se convierte en un caso de manual del derecho penal. Es decir, oiga, se ha creado un puesto, no se debería haber creado, hay una persona intermedia y esa persona ha disfrutado del puesto. Ejemplo básico. Tú te vas a presentar a inspección de la Diputación de Cáceres y yo, que soy el que hago el examen, te doy el examen. ¿Ustedes me han entendido ahora mismo? Pues básicamente es eso. Se crea un puesto, se crea una plaza y ahí tiene la clave. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo creo que la jueza va a tomar declaración ahora en los próximos días de enero, tanto al hermano del presidente como a todos los presuntos partícipes y vamos a ver qué pasa. Yo estoy convencido de que ese procedimiento va a seguir hacia adelante y que va a ser muy importante porque creo que es el que indiciariamente más puede estar acreditado, ¿no? Precisamente la Audiencia Provincial de Badajoz lo que ha hecho en sus dos resoluciones o tres es ya dar un respaldarazo a la juez Viedma, la cual está llevando a cabo pues, una instrucción muy detallada, muy seria, sin grandes sobresaltos. En las últimas diligencias acordadas, ¿no? Pues mandaba mandatos judiciales a los bancos con el objetivo de esclarecer el supuesto patrimonio millonario o no de David Sánchez. También, como dices tú, acordaba esas declaraciones. También conocíamos, Luis, un informe de la UCO en el cual pues, los agentes de la UCO, que siempre lo decimos aquí, no dan abasto, ¿no? Porque es que están en todas las causas de corrupción que afectan al Partido Socialista, al gobierno Pedro Sánchez, familia, entorno, amigos y demás, en ese mega informe que habían analizado centenares, miles de correos electrónicos y lo que se ponía de manifiesto es que hasta el presidente de la Diputación Provincial de Badajoz socialista consideraba como que era excesivo crear el cargo para David Sánchez y, sin embargo, a pesar de todos los informes internos, por ser quien es, van y le hacen un puesto ad hoc. O sea, está acreditado ya prácticamente que efectivamente se hizo un puesto ad hoc para el hermano de Pedro Sánchez porque era quien era. La gente puede pensar, vale,
¿enchufar a alguien es delictivo o no es delictivo? Aquí se crea una partida presupuestaria ex proceso para ese cargo de David Sánchez. Entonces, Luis, ¿enchufar a alguien es delictivo o no? Ante esa pregunta que hacen algunos. Yo diría si el régimen del 78 hace que las autoridades ante determinados políticos o partidos enchufan presuntamente a los familiares o a los cargos para tener algo luego a cambio o para yo que sé el qué. Porque esa es la pregunta. Es decir, es muy difícil demostrar, o sea, es muy difícil pasar de un escalón de irregularidad administrativa a prevaricación. Eso es complicadísimo. ¿Por qué? Porque tiene que haber el dolo tal. Pero es que hay casos en los cuales dice, ¿pero usted por qué creó la plaza? Pues porque era el hermano del presidente. Interrogante. ¿Usted por qué le dio la cátedra? ¿Porque era la mujer del presidente? Interrogante. ¿Usted por qué concedió lo de las mascarillas? ¿Porque eran los comisionistas de lo que fuera? Es que, y fíjate, estamos en el 2024. ¿Sabéis cuándo se va a juzgar esto? O sea, la sentencia de los SERE, ¿cuándo ha venido la del Tribunal Constitucional? 10 años después. ¿Qué le hicieron a la jueza Ayala? O sea, el sistema no se sostiene ya. Es imposible. ¿Qué responsabilidad habrá con la Diputación? Bueno, pues ellos verán lo que han hecho, ¿no? Y vamos a ver las declaraciones de los testigos de estos primeros días de enero, que van a ser claves, Miguel Ángel. ¿Tú vas a estar allí en Badajoz, Luis? Pues mira, me gustaría decirte que voy a estar, pero ahora me voy a vender, que no me he vendido, pero me voy a vender. Nosotros hemos lanzado una campaña para intentar afiliar a la gente al movimiento, porque todo lo que estamos haciendo conlleva unos gastos tremendos, tremendos. Entonces, si nosotros no conseguimos el tener una afiliación de más o menos 1.000 personas para el 31 de enero del 2025, pues la gente habrá preferido vivir en un lodazal de corrupción que se ha convertido España en los últimos años, que intentar apoyar a movimientos en los cuales estamos defendiendo que se luche contra la corrupción. ¿De qué dependerá el estar o no? De la capacidad de movilización de la gente para que podamos estar. Así de sencillo y así de claro, Miguel Ángel. O sea que ahora mismo la respuesta es no lo sé y dependerá de si conseguimos llevar esos 1.000 afiliados para que nos sostengan durante todo el año 2025, que como mínimo creemos que tiene que ser algo necesario para poder seguir luchando, no ya contra la corrupción, sino por un movimiento que no cree en la ideología que nos ha llevado al enfrentamiento entre nosotros, entre los seres humanos. Por supuesto, Luis, cuando acabemos la entrevista me vas a pasar el link en el cual todos los que nos estén escuchando que quieran apoyar vuestra labor en Justitia Europa, gracias a vosotros y a otras acusaciones populares, se está estrechando el cerco sobre la corrupción de Pedro Sánchez, del gobierno del Partido Socialista y, por supuesto, todos los que quieran, pues una idea de cambio, ¿no, Luis? Todos los que quieran apoyar esta lucha contra la corrupción, lo que tienen que hacer, por supuesto, es afiliarse a Justitia Europa para ayudaros, para apoyaros, que podáis seguir, por supuesto, con vuestra labor política y también ahora mismo en este momento tan importante como lo es a nivel judicial, Luis. Porque, claro, con tanta corrupción a veces no nos paramos un poco a pensar y a reflexionar, pero realmente es algo inédito, ¿no? Ver cómo un presidente del gobierno tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado, al que fuera su mano derecha en el Partido Socialista y en el gobierno, José Luis Ábalos, imputado, a una docena de ministros de su Consejo de Ministros salpicados por las acusaciones de Víctor Valdama, con esa amenaza de financiación ilegal que sobrevuela ya tanto la trama Coldo como la trama hidrocarburos. No sé, Luis, lleva el Partido Socialista 6 años en el poder y tenemos esto ya encima de la mesa. ¿Esto cómo lo ves tú? O sea, yo creo que si está más tiempo, pues ya no sé cómo podemos acabar, pero si en 6 años ha dado tiempo a hacer todas estas fechorías, en 6 años... El gobierno más transparente de la historia, que diría Pedro Sánchez, ¿no? Más transparente porque solamente cuando retiras la película ves mierda. Así. O sea, es que no hay otra palabra para definirlo. Yo en un programa de televisión dije,
Pedro Sánchez tiene un chubasquero que ya llueva lo que sea, chuzos enteros, le da igual. Entonces, se está llevando a la institucionalización de la corrupción, Miguel Ángel. Entonces, el Partido Socialista, que es muy listo y muy inteligente y no hay que tomarlo a aquellos que están detrás como completos ignorantes, porque entonces no seríamos capaces de nivelar ante lo que nos estamos enfrentando, sabe muy bien utilizar lo que está haciendo. Y lo que está haciendo es institucionalizar la corrupción. Es decir, que los ciudadanos adopten y acepten una corrupción sistémica en España. Ya está, no se equivoquen. Y no podemos permitir la institucionalización de la corrupción. ¿Por qué? Porque va contra la esencia de un Estado de Derecho, que es donde nos quieren hacer llegar. La diana, por decirlo así, es Pedro Sánchez. Él es el jefe del partido, él es el presidente del gobierno, él es el jefe de todo lo que hay políticamente detrás hasta ahora. ¿Alguien se cree que José Luis Ábalos no diera cuenta al presidente de que venía la vicepresidente de Venezuela a España? O sea, imaginemos una empresa que se llama, yo qué sé, lo que sea, Puertas Anónimas S.A. Y tú, que eres un director general, ¿no? Te vas a traer al presidente de la mayor empresa de puertas del mundo y tú no le llamas a tu presidente y no le dices que viene este. Y además, cuando sabes que el presidente de esa empresa resulta que bueno, es una narcodictadura, ¿no? Y que va a tener consecuencias para el devenir de tu empresa. Y tú no dices nada. Y nadie sabía nada. Claro que lo sabían. Claro que se sabía. Pero es que lo ha dicho Aldama. Todo lo que yo transmitía a Ábalos lo sabía el presidente. El subsecretario de Transportes, todo lo que yo transmitía a Koldo lo sabía Ábalos. O sea, Koldo era la palabra del ministro. Koldo, yo no sé nada. Yo había una chica por ahí, le pagaba, sí, pero ella me pagaba, yo no me acuerdo. Ábalos, yo no sé nada. Joder, se ríen de los ciudadanos. Institucionalizan la corrupción. ¿Por qué? Porque te quieren enfrentar a través de la ideología. O eres de los míos, o eres de los azules, o eres de los verdes, o eres de los morados. Que no va de verdes, ni de morados, ni de azules, ni de rojos. Que va de sociedad civil. Que va de nosotros. Y esto es lo que la gente se tiene que empezar a martillar en la cabeza. Y cuando me dice, no, pero yo hablo con mi vecino, no me entiende, insista. Usted salga al bar e insista en el bar. Y diga que no, que da igual, que da igual esto, que van a venir los otros y van a hacer lo mismo. Porque lo han hecho.